Pues si tú esperas contratar una herramienta que te permita agilizar tus procesos, pues que esos procesos realmente sean ágiles, ¿no? Que al final de cuentas no tengas más preocupaciones o más obstáculos al implementar la herramienta que se supone que te va a solucionar la vida. Hola, estamos aquí en el cuarto episodio de Humanos más Bits. Hoy tenemos la invitada a nuestra líder y especialista en innovación, Michelle Hernández. Con más de 7 años de experiencia en canales digitales, se ha desempeñado en distintos roles como Social Media Expert, estratega de Inbound Marketing y líder de innovación de nuevos servicios y procesos organizacionales. En los últimos años ha trabajado con industrias inmobiliarias, de educación, industriales, interiorismo y financieras, aplicando estrategias y tácticas transversales a través de HubSpot. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es líder del área de innovación en Hint, con la misión de llevar a los equipos a dar mejores servicios con el apoyo de la tecnología, así como experiencias digitales enfocadas a la innovación. Ha sentado sus raíces en el Caribe mexicano. Michelle es una persona con metas bien definidas, siempre en búsqueda de adquirir más conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar planes de crecimiento con empresas internacionales. Yo personalmente he tenido el gusto de trabajar con ella y Mitch, bienvenida al programa. Gracias, Nelson. Al contrario, es un honor y qué bueno que estamos compartiendo este nuevo espacio, ¿no? De Hints para el mundo. Toda la información de la que platicaremos hoy está súper interesante, tiene que ver mucho con tecnología y con aplicación de nuevas plataformas. Un poquito de contexto, estamos en época, no sé si de recuperación pandémica, cómo llamarla al periodo del tiempo que estamos viviendo. Y este último año ha sido, pues, crucial en cambios, ¿no? Han habido muchos cambios, muchas innovaciones, muchas nuevas implementaciones. Hoy en día, con el estado actual de, pues, mucha gente trabajando remoto, las telecomunicaciones, pues, en un gran auge, ¿cuál es la importancia de la tecnología para las empresas? ¿Qué papel juega? Mira, pues creo que es una de las preguntas principales porque sin tecnología simplemente en un negocio hoy en día no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? Necesitamos tecnología ahora sí que para vivir y respirar, tanto en nuestra vida personal como en los negocios. En una agencia o en una empresa, ¿cómo se visualiza esto de la tecnología? Pues yo diría que en dos puntos principales. Tenemos el tech stack interno, que es los que incluyen todas las herramientas que sirven para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Entre nuestros equipos. Tenemos el correo electrónico, Gmail, el Drive, tenemos Notion, Teamwork para ejecutar tareas, cronometrar tiempos, Beejar, por ejemplo, para hacer conversaciones ahora en videos uno a uno, ¿no? Más personalizadas. Entonces, por una parte está eso, el tech stack interno que usamos nosotros para comunicarnos, y por otra parte está el tech stack externo, que son todas estas herramientas que utilizamos junto con el cliente para implementar estas tácticas digitales que sean muy concretas, ¿no? Y obviamente estos softwares, estas tecnologías tienen un impacto directamente en los resultados del negocio. Ejemplos, pues obviamente está HubSpot, ¿no? Está Typeform para hacer encuestas o quizzes inteligentes, está ManyChat para hacer chatbots, MailChimp para estrategias de mailing, ¿no? Creo que podría diferenciarse en estas dos importancias el papel de la tecnología internamente en el tech stack y el externo que va hacia la construcción, pues, de una ejecución. Hace poco escuché y me llamó muchísimo la atención, ¿no? No me acuerdo si era un tuitazo o un comentario de alguien que decía que si usas WhatsApp, si tu abuelita usa WhatsApp, si tu abuelo o si tu tío usa WhatsApp, ya es a partir de cierta edad, ¿no? El artículo era un artículo, ya me acordé. Se trataba de la implementación tecnológica en adultos mayores. Entonces decía, si tú usas WhatsApp, ya eres nativo digital. Si tú usas WhatsApp para vender o para promocionar tus servicios, ya tienes. Pon tú que eso es WhatsApp y usas Gmail, ¿no? ¿Se podría considerar un tech stack, por ejemplo, con solo esas dos plataformas? Completamente, incluso lejos de hablar de un software robusto, desde que uses Excel, desde que uses un doc en Word, ya estás hablando de que estás digitalizando tus procesos de alguna manera, ¿no? Entonces, en vez de llevar tus registros de contactos en tu libreta, usando Excel ya podrías decir que estás digitalizado. Claro, no de la mejor manera, ¿verdad? Porque pues Excel ya estamos, al día de hoy, ya estamos hablando de que es arcaico, ¿no? Entonces... Sí. Bellísimo, pero bellísimo, arcaico, sí. bellísimo, que nunca he terminado
terminado de aprender por completo ni entender. Desde que ya estás en la nube, por decirlo de alguna manera, ya estás de alguna manera impulsando en tu empresa a que vaya evolucionando conforme va evolucionando tus necesidades. Y hoy más que nunca, pues remotamente, la única manera de solucionar las comunicaciones, las ejecuciones, todo, pues es a través de la nube, ¿no? De la tecnología. Claro, teleconferencias, Zoom, CRMs para mantener contactos conectados. Hay un montón de opciones, además. Hace unos años eran muy poquitas, pero ahorita hay muchísimos, ¿no? De todos estos softwares y plataformas, bueno, ahorita estamos hablando, a grosso modo, de marketing digital, ventas en línea, e-commerce, ¿no? Pero obviamente esto se puede aplicar para muchísimas cosas, ¿no? Hay stack tecnológico para médicos, para restaurantes, para lo que sea, ¿no? Enfocados ya un poquito hacia el marketing, o sea, hacia cómo hacer crecer y mejorar las ventas, y etcétera, etcétera, del resto de empresas. ¿Cuáles crees que son las mejores plataformas o el mejor software que hay ahorita para este rubro? Mira, pues hablando del mejor software, te podría decir que nuestra casa, por supuesto, HubSpot, ¿no? Pero en sí hay software para cada necesidad específica, ¿no? O sea, no te podría decir cuál es el mejor porque necesitaría conocer cuáles son tus necesidades de negocio, ¿no? Eso es como lo más importante a la hora de preguntarnos qué software elegir o algo así, ¿no? Entonces, para cada solución de negocio hay una solución específica de tecnológica. Entonces hay soluciones para equipos de marketing, para equipos de ventas, para atención a clientes, para incluso la columna vertebral de una empresa que son los equipos de administración y finanzas, para todo el software, ¿no? Entonces, antes de avanzar en la conversación, al pensar en qué software elegir, primero tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué necesitas un software o por qué necesitas migrarte a uno o por qué necesitas ya eliminar tus procesos arcaicos en Excel y necesitar algo más automatizado como un CRM, ¿no? Entonces, primero, como bien lo dice Simon Sinek, ¿no? En su libro Start with Why, primero es el por qué, ¿no? ¿Por qué vas a necesitar esta transformación digital y cómo vas a lograr esos resultados a través de la proyección tecnológica que vas a adquirir, ¿no? Es súper importante. Sí, porque, o sea, no son Pokémones, ¿no? No. No tienes que atraparlos todos. Ese es un hecho. Y llenarse de tecnologías o llenarse de procesos sobre proceso o adoptar software solamente por FOMO. O porque son bonitos, sucede. ¿no? O porque son bonitos. Ajá. Y te lo venden muy bonitos con colorcitos y todo. Pero ese es un vicio, mira, ese es un vicio que pues caemos todos, tanto agencias como particulares, como los mismos dueños de las empresas, ¿no? Pensamos que tenemos 5 necesidades diferentes y que pues tenemos que tener 5 software diferentes para solucionar eso, ¿no? Pero la verdad no es el caso. La opción es encontrar una tecnología que te permita ahorrar dinero, por supuesto, en funcionalidades que te integren todo. Y además, pues es muy complejo y muy técnico tener muchos softwares separados y a la vez, pues nos damos cuenta que no terminamos usándolos todos, ¿no? No los aprovechamos, ni siquiera los contratamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta que no pasamos las capacitaciones que nos ofrecían. Entonces, no es cantidad. Definitivamente, hablando de tecnología, no es cantidad, sino en calidad y esa calidad que va a resolver a través de tu empresa. Igual mencionar que todo nuevo proceso, toda implementación tiene una curva de aprendizaje. Eso es sí o sí. O sea, cualquier cosa que quieras implementar, pues primero hay que aprender a usarla. Si nos hacemos de mucho software o de software súper robusto, súper complejo, de nada sirve tener una suscripción o de nada sirve tener tantísimas opciones si la organización, la empresa o las personas no van a tener el tiempo o de sentarse a ver todas las posibilidades del software o de una correcta ejecución. Personalmente, aquí, como mencionabas, en la casa somos evangelizadores de HubSpot, pero porque igual HubSpot tiene la gran ventaja de que te permite empezar con lo mínimo. ¿Okay? Y no solo HubSpot, ¿no? O sea, hay varios softwares que tienen así como que el tier de principiante, el tier pro y el tier enterprise. Siempre es muy recomendable empezar con la versión gratuita y probar si efectivamente esto es lo que se necesita, esto es lo que ayuda, lo que hace falta. Y poco a poco ir creciendo con el software. O sea, un software que permite crecer con la empresa, que permite crecer conforme va creciendo el negocio o las oportunidades, pues está fantástico, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Ok, ya tomamos la decisión, ya hablamos de que
pues prácticamente cualquier rubro de cualquier negocio y cualquier área dentro del negocio puede beneficiarse de una transformación digital o una habilitación tecnológica o una implementación tecnológica o lo que fuera. ¿Cuál es el siguiente paso, ya que tú decides como empresa, ok, me gustaría aumentar mi stack tecnológico, me gustaría utilizar la tecnología para crecer mejor y más eficientemente? Mira, ya después de que defines el por qué, ¿no? El por qué necesitas cambiar o migrar a una mejor tecnología, viene pues la etapa, creo que es una de las etapas más talachosas, por así decirlo, ¿no? En donde pues es un proceso natural ir a Google y buscar cuáles son los software para marketing. Entonces ahí es cuando ya nos vamos a encontrar un mar de posibilidades con soluciones y funcionalidades específicas, con precios totalmente diferentes. Pero aquí en este benchmarking que hacemos es súper importante tener en cuenta el costo-beneficio. Muchas veces por precio o por versiones gratuitas nos vamos y elegimos un software en vez de otro. Pero realmente, como lo mencionabas hace ratito, ¿no? Tienes que pensar en cuál va a ser el costo-beneficio a largo plazo. Fíjate, según HubSpot, los softwares tienen una utilidad, una vida útil de 3 años. Es decir, que cada 3 años nuestras necesidades son diferentes y van a estar cambiando. Entonces, llega el momento en el que el software o la tecnología es obsoleta. Tú tienes que migrar a otro porque ya necesitas más funcionalidades y el software aún no va evolucionando a la par o al ritmo que tu empresa, ¿no? Entonces esto es súper importante. Elegir un aliado tecnológico que pueda crecer contigo y te brinde herramientas para todo lo que necesitas en un mismo lugar, ¿no? Esto es el costo-beneficio a largo plazo. También otra de las cosas es visualizar mucho la manera en la que cobran los softwares hoy en día, ¿no? En los últimos 2 años, la mayoría de las empresas de tecnología han migrado como a un sistema de cobro por usuario. Entonces, digo, esto es muy favorable para las empresas, ¿no? Porque obviamente ganan más dinero, pero a la vez, fíjate que a nosotros como agencias de marketing, marketeros, etcétera, nos obliga a pensar mejor realmente si necesitamos ese software. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pagar por cada uno de los miembros de nuestro equipo un usuario o una licencia para acceder a ese software. ¿Me explico? Claro. Entonces, eso te obliga a tener una mayor conciencia de elección hacia dónde vas a dirigir la toma de tu decisión, ¿no? En el tema de funcionalidades, sin duda es un tema muy abierto, muy amplio, que pues tú cuando investigas un software en su sitio web, descargas el brochure, incluso podrías llegar a tener una llamada de ventas directamente con el software. La verdad es que no logras identificar a fondo si ese software va a ser personalizado para ti. Te venden el software, obviamente, pues como la solución, por así decirlo, mágica, que va a solucionar todos tus problemas y va a ser maravillosa la automatización. Pero realmente cuando entras a ese mundo y ves que tu empresa, tus procesos, tu base de datos, no sé, algo no conecta completamente con ese software, vas a tener que terminar integrando otras aplicaciones, ¿no? Que son las famosas integraciones de software. Entonces, eso te va a costar más y más. Entonces, tu costo va a terminar siendo elevadísimo a comparación de lo que tú pensabas haber comprado en el paquete, ¿no? Claro. Entonces, pues lo mejor es acercarse, ¿no? Acercarse a un experto que conozca realmente implementar, que conozca todos los detalles de la tecnología y saber, obviamente, que entienda el core de tu negocio para saber si tus necesidades técnicas van a aplicarse a eso o por cuestión de precio, pues te conviene más alguna otra opción, ¿no? Claro, porque si el abanico es muy extenso, la verdad es que el abanico de opciones es muy extenso en cuestión desde presupuestos, de las opciones, o sea, hay opciones open source incluso, de todo, bueno, no de todo, pero sí de muchísimo del software que es de paga premium. Existen opciones open source, pero sueltas, ¿no? O sea, como que está esta aplicación que te hace esto, esta otra aplicación que te hace esto, por ejemplo, aquí la de las forms, aquí la de los mails, aquí la de, no sé, protección para tu sitio web, aquí la de contactos de marketing, aquí esto, ¿no? Y lo que mencionabas de las integraciones, ahorita, pues, las integraciones son imprescindibles. Estamos en la era de la API, de la conexión y de etcétera, etcétera, ¿no? De que una aplicación standalone sí es muy valiosa, pero, por ejemplo, Google se conecta con todo. O sea, tienes integración con cada cosa. Hay cosas que ni sabía que se podían integrar con Google, que se integran con Google, ¿no? Pero es importante igual, que en mi experiencia, buscar que estas integraciones sean nativas.
O sea, que el software te ofrezca dentro de su propio... O sea, las empresas tienen su tech stack, pero el software también tiene como que una lista de partners y de integraciones que tiene con otros softwares. Y es muy importante ver que sean integraciones nativas, ¿no? Porque existen aplicaciones de terceros, por ejemplo, el if-then IFTTT, que es como para conexiones, el Zapier, por ejemplo. Existen varias opciones, pero esas opciones corren el riesgo de, como no son nativas, romperse. Es una pesadilla, ¿no? De que se rompa un enlace, que se modifique una propiedad. Entonces, integraciones nativas. Por supuesto. Y, ¿Sabes qué pasa también con este tema de las integraciones? Que muchas veces, pues tú como empresa, pues no tienes un equipo de desarrolladores, ¿no? Interno. Tienes que necesitar el apoyo o el soporte técnico de la misma plataforma. Entonces, imagínate si algo mal sale en las integraciones, ¿no? Digo, muchas integraciones pueden ser muy sencillas. Las de HubSpot, ¿no? Las avaladas y certificadas por HubSpot, que literal te da los pasos, la siguiente, autoriza la conexión y es como en solo clics. Pero como tú dices, si algo se rompe en el camino, digo, la tecnología no es perfecta, ¿no? También falla. Entonces, si algo se rompe en el camino, pues tú necesitas ese soporte técnico de alguna manera para resolver. Entonces, también es un tema eso de las integraciones, totalmente. claro. Mientras más sencillo sea el proceso de hacer la integración y mientras más comunicación haya entre ambos softwares, pues es más segura, ¿no? Uso mucho el ejemplo de Google, por ejemplo, Google con HubSpot. Puedes conectar tus Google Ads a HubSpot, puedes conectar el pixel de Facebook. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de integraciones, ¿no? ¿Correcto? Estamos hablando de integraciones. Hay otro tema con lo que comentabas del stack tecnológico. Si cada 3 años se tiene que actualizar la plataforma o se tiene que actualizar el software, ¿cómo se hace esta actualización? Mira, pues los softwares realmente deberían estar actualizando mensualmente su tech stack, ¿no? Mensualmente, porque las necesidades son infinitas y pues tienen que solucionarle al cliente su particularidad, ¿no? Entonces, hay softwares que dejan de actualizarse y ese es el problema. Por ejemplo, en el caso de Magneto, que es uno de los softwares más conocidos para comercio electrónico, tiene su versión 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Y esas mismas versiones van aumentando de precio y van siendo más complejas. Entonces, si tú te quedaste en la versión Magneto 2.1 y tus necesidades ya están en la 2.3, pues no te queda de otra más que migrar a pesar de que sea el nuevo sistema, migrar a una nueva versión. Además de las, como tú dices, de las integraciones, está el tema de las migraciones, que es otro mundo completamente diferente, ¿no? Y un poco macabro para todos los desarrolladores y los marketeros, porque sí, eso de las migraciones es un mundo. A mí nunca me ha tocado personalmente, porque mi área es de contenido, hacemos videos y diseño, o sea, no vemos migraciones de bases de datos y así, pero me ha tocado ver la cara de los compañeros, ¿no? Cuando toca hacer migración. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre una integración y una migración? ¿Y qué tan importante es hacer una buena migración o algún consejo para cuando tengan que migrar de software? Mira, literal, cuando nos referimos a integración son, como ya lo platicamos, nuestras conexiones que hay entre una herramienta y otra para complementar y crecer las funcionalidades en un ecosistema completo. En cambio, las migraciones, como su nombre lo indica, es pasarnos de un sistema a otro sistema completamente nuevo, trasladar toda la información a esa nueva casa, ¿no? Ese nuevo ecosistema. Pueden haber diferentes tipos de migración y diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de que si manejamos un sistema robusto y muy manual, en donde ya es súper ineficiente seguir trabajando así y requerimos esta transformación digital, entonces podríamos estar hablando de una migración muy, muy sencilla, por ejemplo, bueno, ni tan sencilla, una migración de Excel, por ejemplo, de Excel, de registros de Excel, de tener tu base de datos en Excel, a un CRM automatizado. Ese podría ser un caso de migración. Otro caso de migración podría ser algo más complejo, en donde tengamos, como te decía, N cantidad de plataformas en el momento contratadas que pensamos que nos sirven para solucionar todo, pero ya nos dimos cuenta que no. Entonces, todas esas N cantidad de plataformas las tenemos que migrar y unir en un solo sistema. Eso también funciona. Ahora, el tercer caso es cuando manejas un software demasiado técnico, demasiado grande, complejo, robusto, para realmente lo que necesitas. Es cuando terminas pagando más por las funcionalidades que ni utilizas, ¿no? Pagas por toda tu empresa y toda tu empresa no está en el software, etc. Un ejemplo podría ser
muchos casos cuando trabajas con Salesforce, por ejemplo. Salesforce es un sistema muy complejo y muy amplio y tiene muchísimas soluciones súper específicas y especializadas, ¿no? Entonces, si tú eres una pequeña empresa, pues Salesforce te va a quedar muy, muy grande y vas a terminar pagando más por lo que necesitas, ¿no? Entonces, quizás te conviene una versión más integrada, pero más accesible a tu necesidad, que es HubSpot, ¿no? Entonces, muchos ejemplos de estos podrán aplicar a una migración. ¿Cuáles consejos serían aplicables para una migración? Pues hay muchos, pero es dependiendo de tu proyecto. Definitivamente, dependiendo qué tan compleja o qué tan limpia esté tu base de datos, qué tan mapeado tengas tu proceso de ventas. O sea, todo influye, lo técnico y lo no técnico también influye en una migración, porque tanto a las personas humanas como a los datos, a la data, vas a migrarlos hasta otro sistema, ¿no? Entonces, como dijimos, la curva de aprendizaje, brutal. Son muchas cosas que implican en una migración que, podríamos dedicarnos a hablar en otro podcast de esto completamente. El primer consejo es saber en dónde estás parado. Regresar al porqué, a lo que hablábamos al principio. ¿Por qué necesitas migrar en este momento? ¿Es de verdad necesario? ¿Es de verdad necesario que migres a un sistema más robusto o que por dinero prefieras pagar un sistema más barato pero que no te va a solucionar? Entonces, ¿por qué? ¿No? Iniciar por eso. ¿Hay algún indicador, por ejemplo, algo como que en concreto que pueda identificar a alguien para decir, ok, esto podría ser eficientado con tecnología? Un ejemplo que se me ocurre ahorita es quienes llevan el CRM manual en Excel, ¿no? ¿Cómo saber que una migración tecnológica, con todo el esfuerzo humano y técnico que conlleva, puede tener un mejor desempeño? O sea, ¿cuáles son los beneficios que te puedan decir esto está saliendo bien, o de plano puntos que digas, uy, creo que no fue la opción correcta, ¿no? Como señales de reconocimiento, ¿no? Señales de reconocer si hizo una buena decisión o no. Pues fíjate que eso te das cuenta, creo que en los primeros 6 meses de estar dentro de un software, literal. Pues ese dinero que está saliendo igual de tu inversión de marketing y de tu presupuesto, y pues como es dinero, obviamente no lo vas a dejar olvidado, ¿no? Vas a tenerlo ahí bien y lo vas a ver cada mes, o claro, en caso de que contrates una inversión anual, pues lo vas a sentir y vas a necesitar recuperar esa inversión de alguna manera rápidamente, ¿no? Entonces, la primera señal es el flujo, ¿no? El flujo del dinero. ¿Estás realmente, si te está yendo la oportunidad de inversión con este software porque no tienes tiempo, porque no tienes el expertise dentro del software, porque no tienes el soporte técnico adecuado, etcétera? Definitivamente el flujo de dinero es el primero, y pues resultados, ¿no? Resultados que, pues si tú esperas contratar una herramienta que te permita agilizar tus procesos, pues que esos procesos realmente sean ágiles, ¿no? Que al final de cuentas no tengas más preocupaciones o más obstáculos al implementar la herramienta que se supone que te va a solucionar la vida, ¿no? Entonces, es en cuestión de práctica, ¿no? Vas a verlo en el dinero, en tu propio equipo, reflejado en tu propio equipo. Si ves que está causando conflictos internos en procesos, la ejecución no se termina de afianzar, ¿no? Hay mucha duda en el equipo interno, pues esa es otra señal. Dices, bueno, ya tengo el software, pero ahora necesito a alguien que me ayude a saber cómo usarlo, a una implementación, una habilitación, un onboarding, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues son muchos factores. Siempre estar alerta dentro de los 6 primeros meses, realmente cuando empieces a ver los resultados tanto técnicos como de tu equipo en la evolución de la adopción, ¿no? Porque una cosa es migración y otra cosa es adopción. Son completamente 2 cosas diferentes, ¿no? Entonces, el objetivo es adoptarla para saber que tus procesos, tu cultura, ¿no? Tu cultura empresarial está y comparte el mismo valor que la herramienta. Entonces, hay muchas cosas que pensar en cuanto se trata de elegir, pues, el aliado tecnológico, ¿no? Buenísimo. Y la gran ventaja es que, bueno, como siempre que se maneja con datos y con tecnología, hay una trazabilidad mucho más clara que si se estuvieran usando métodos manuales, ¿no? O análogos incluso. La trazabilidad te permite decir, bueno,
a partir de la implementación de este software tuve un retorno de inversión. O sea, yo estoy pagando tanto por esto, pero esto me está ayudando a ahorrar por aquí o a ganar más por acá o a tener más alcance o a tener más esto o a tener más lo otro, ¿no? Y esto es el beneficio que me está dando. Si no me lo está dando o si de plano yo estoy pagando por algo que me está haciendo mis procesos más tardados o más lentos o de plano están en desuso, o sea, estoy pagando por algo que está ahí nada más asentado, pues no vale la pena, ¿no? Ahí hay habría que hacer un ajuste. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de elegir mal un software? Principalmente, como lo dijimos en la pregunta pasada, presupuesto, ¿no? De que destines un monto determinado para invertir en tecnología. Después de contratar el software, a los 3 meses te des cuenta que pues, te va a costar el triple, ¿no? Porque al final de cuentas necesitaste esta integración, esta otra integración, este soporte técnico, tuviste que contratar horas de un desarrollador porque no tenías un desarrollador. Todos estos gastos que no salen a la luz a primer momento son los que pueden ser un riesgo al final. Entonces, antes de contratar un software, tienes que tener una estrategia de software, ¿no? En donde vayas a proyectar cuáles van a ser tus necesidades a largo plazo y esas mismas necesidades vayan a ser cubiertas por el presupuesto disponible que tienes y por lo que te está ofreciendo la herramienta en su misma evolución. Digo, riesgos son muchos, ¿no? ¿Qué otro riesgo? Que puedan ser las funcionalidades muy restrictivas. Eso también pasa mucho, ¿no? Que al final digas, bueno, este software me ofrece de la A a la Z, pero pues al final yo tengo de la A a la B para ejecutar porque no tengo data ni la tecnología necesaria. Por ejemplo, el Data Studio, el Data Manager, toda esta tecnología adicional que muchas veces tenemos pero no sabemos usar. Entonces, todo se puede volver tan complejo como se vaya dando el flujo del proyecto, pero pues no es la idea, ¿no? Es hacerlo mientras más simplificado mejor y dejarle al software realmente, confiar en el software que te va a resolver esas actividades humanas que tú necesitas ya descartar para ser más eficiente en otras cosas, porque pues si gastamos más tiempo en el software, pues estamos perdiendo dinero y tiempo, ¿no? El tiempo es dinero, entonces pues ahí está uno de los mayores riesgos, ¿no? Claro. Sí, entonces es como, es una reflexión, ¿no? Es no tomar una decisión acelerada, ni por un descuento, ni por una primera llamada que hayas tenido con un ejecutivo de ventas, ¿no? O sea, siempre es acercarse realmente a alguien que conozca el fondo de los engranes de esa herramienta y sepa, este engrane no es para tu empresa, ¿no? O sí es para tu empresa por esto, por esto y por esto. Claro. Los procesos complejos los debe hacer el software detrás, ¿no? Totalmente. No las personas que ejecutan. Totalmente. Las personas que ejecutan, las personas que están, los usuarios deben tener el proceso y la experiencia más sencilla posible, más fácil, más eficiente, y que todo lo complejo, lo automatizado, las conexiones, los engranes de la gran maquinaria, pues eso es eso es lo que viene detrás, ¿no? Del software. Para eso se implementan. Si quisieras saber más del tema de software, de stack tecnológico o incluso tener asesoría para saber cuál es el software que más le conviene a tu empresa, puedes acercarte a Hint, agencia Inbound, donde Mitch tiene mucha expertise en el tema. Y toda la agencia, pues también hemos trabajado con bastantes software. Tenemos muchísima experiencia en varias áreas, educación, inmobiliaria. Cualquier duda, cualquier situación que tenga que ver con un stack tecnológico, pues está en el blog de Hint y los contactos de la empresa en hint.mx. Entonces, con mucho gusto estamos disponibles para cualquier duda o lo que quieran platicar de software y de implementación tecnológica. Con eso terminamos. Muchísimas gracias, Mitch, por hablarnos sobre la importancia de aplicar tecnología en las empresas. Estuvo muy interesante la plática. Definitivamente tenemos que regresar con el tema migración. Siento que sería un tema súper interesante y del que puede desprenderse bastante información. Les esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast Humanos Más Bits. No se olviden de darse una vuelta por nuestro sitio web hint.mx para conocer más sobre inbound marketing, herramientas y tecnología para la estrategia de tu empresa. Michelle, muchísimas gracias. A ustedes es un honor y sí, definitivamente en uno de los próximos episodios hablamos de migraciones, incluso traemos casos de éxito o algún caso de uso para platicar más en confianza sobre eso. Venga.
Pues muchísimas gracias, mucho gusto y nos vemos para la próxima. Mi nombre es Nelson Mansur. Nos vemos en el siguiente Humanos Más Bits. Bye. Bye.